Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Escuchad, esto no es la típica guía para ligar. No se trata de decir este texto o hacer cosas bonitas para llamar su atención. No, este es un video que nunca se pensó para hacer público, porque lo que voy a compartir con vosotros es algo de lo que la mayoría de la gente no habla. Ni en libros, ni en terapia, ni siquiera en esos grupos secretos de citas online. Porque no es bonito. No es educado, es poderoso, y cuando se usa bien, puede cambiar la forma en que alguien os ve para siempre. Este es el truco de la banda, el que toca algo primitivo, algo que te confunde la mente de tal manera que te mantiene en su mente mucho después de que te has callado. Pero tengo que decir esto ahora, tienes que usarlo bajo tu propia responsabilidad. Porque una vez que activas esta energía, no hay vuelta atrás para ser el que persigue. Te conviertes en quien persigue. Ahora bien, sé que esta noche hay 3 tipos de personas aquí, y quiero hablar con cada una de ustedes directamente. Si actualmente estás en una relación y está en pleno apogeo, enhorabuena. Tienes química, tienes pasión. Pero en el fondo, incluso cuando las cosas van bien, quieres más. Queréis esa atracción adictiva en la que tu pareja no solo te ama, sino que te desea. Queréis estar un paso por delante, ser siempre un poco misterioso, hacer que su corazón lata un poco más rápido. Y ahí es donde este truco es tu arma secreta. Pero tal vez tu fuego ha comenzado a apagarse. Los mensajes de texto se sienten más fríos. Las llamadas son más cortas. No te tocan de la misma manera y te preguntas, ¿se están alejando? No estás dispuesto a rendirte. Sabes que todavía hay algo real ahí. Pero también sabes que suplicar, explicar y comunicarse en exceso no funciona. Necesitas darle la vuelta a la energía. Haz que sienta tu ausencia. Haz que recuerde lo que sentía cuando estabas totalmente entregada. Y haz que se desespere por recuperar eso. Estás en el lugar perfecto, porque esta herramienta, este silencio que estoy a punto de darte, puede reavivar el fuego sin una sola palabra. Y luego, hay algunos de ustedes que fueron traicionados, abandonados, rechazados, cuando lo único que dieron fue lo mejor de sí mismos. Y ahora estás atrapado entre querer seguir adelante y desear en secreto que sientan cada gramo del dolor que te causaron. No quieres venganza, quieres que te recuerden. Quieres alejarte tan profundamente, tan silenciosamente, que sientan el vacío que dejaste atrás. Y cuando lo hagan, quieres que se arrepientan de todo. Déjame decirte algo. Ese poder es real, y yo voy a ayudarte a recuperarlo. Esto no es ruido, es un silencio que habla más alto que cualquier confesión. Es el misterio que hace que los corazones se aceleren. Y este es tu momento para tomar el control de tu historia, sin perseguir, sin suplicar, sin perder tu dignidad. Así que, quédate conmigo, porque al final de este vídeo no solo entenderás el truco de la banda, te convertirás en la persona que no necesita hablar para ser sentida. Ahora, si estás lista para recuperar tu poder, si estás lista para sentir que eres tú quien se queda en la memoria, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo elijo el poder silencioso. Dilo, reclámalo, escríbelo abajo, y si ya estás sintiendo la energía, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque esto solo acaba de empezar. Número 1. ¿Por qué es un arma? Y oye, no una que hace daño. ¿Sabes lo que es increíble? Cuando las personas sienten que están perdiendo a alguien, suelen empezar a hablar más. Explican demasiado, envían párrafos enteros, intentan arreglarlo, dan demasiado, envían demasiados mensajes, demuestran en exceso lo mucho que les importa, con la esperanza de que la otra persona finalmente les vea. Pero aquí está la trampa. Cuanto más intentas que te entiendan, menos misterioso te vuelves. ¿Y el cerebro humano? No ansía lo que es obvio, ansía lo que no puede entender.
Estamos programados para perseguir lo que se nos escapa entre los dedos, no porque estemos rotos, sino porque lo desconocido desencadena algo primitivo, una especie de obsesión, la pregunta sin respuesta, el espacio en blanco, la brecha entre lo que sentíamos y a lo que ya no tenemos acceso. Y ahí es donde nace el deseo. Por eso este truco, este silencio que voy a enseñarte, es más que simplemente no hablar. Es el tipo de silencio que resuena, el que les hace revisar tus mensajes, el que les obliga a enfrentarse a sus propios sentimientos sin tu voz tranquilizadora para calmarles. Es el tipo de silencio que se convierte en ruido dentro de su cabeza. Y cuanto más fuerte es ese ruido, más te buscan. Ahora, quédate conmigo, porque voy a explicarte exactamente en qué punto te encuentras ahora mismo. Si estás en una relación que sigue siendo apasionada, bien, sé que probablemente te sientes visto, adorado, tal vez incluso mimado. Pero déjame decirte algo que la mayoría de la gente no diría en voz alta cuando las cosas van bien. En realidad, ese es el momento más peligroso para sentirse demasiado cómodo, porque el deseo no solo vive en la cercanía, vive en el espacio, vive en un poco de imprevisibilidad. Quieres mantenerlos enganchados. No estés siempre disponible. No tienes que ser frío, pero sí inaccesible. A veces, retírate justo después de un momento bonito. Deja que sientan ese pequeño vacío, como la escena final de una película en la que la música se desvanece y la pantalla se queda en negro. Pero tú sigues allí sentada, atónita, deseando más. Eso es lo que crea la adicción emocional. Así es como te mantienes inolvidable, incluso en el amor que ya está floreciendo. Pero quizá tu historia sea diferente. Quizá tu fuego se esté apagando. Lo sientes. Ya no te envían mensajes como antes. Solían llamarte solo para oír tu voz, y ahora eres tú quien hace todo el trabajo. No estás loco. Estás sintiendo el cambio. Y sé que es tentador esforzarse más para enviar ese último mensaje sincero, para arreglarlo, para recuperarlos. Pero escúchame. Cuando alguien empieza a alejarse, perseguirlo no lo acerca, sino que lo aleja aún más, porque energéticamente tu miedo se siente como presión, como un peso emocional, y la gente se resiste a lo que le pesa. En lugar de eso, guarda silencio, no por enfado, sino por respeto a ti mismo. Deja que sienta cómo es la vida cuando tu energía no lo persigue. Deja que eche de menos tu risa, tu calidez, tu presencia. Deja que se pregunten, espera, ¿dónde se ha ido? Eso es contraste emocional. Y ahí es cuando empiezan a darse cuenta de lo que han perdido. Porque ahora ya no está delante de ellos, dándoles, demostrándoles, esperando. Ahora mi tercer público, los que han sido ignorados, los que han sido engañados, traicionados, descartados como si no importaran. Ustedes son los que tienen el fuego más profundo, no porque quieran venganza, sino porque aún recuerdan lo que se siente cuando le das todo a alguien y te lo quita, se marcha como si nada. Y sé que una parte de ustedes quiere gritar, mírame, mira lo que has perdido, arréglatela. Pero déjame decirte que el silencio es más fuerte que los gritos. Cuando dejáis de responder, cuando dejáis de explicar, cuando dejáis de intentar demostrarles vuestro valor, os convertís en un espejo, en un misterio, en un espacio vacío que no pueden dejar de mirar, porque de repente ya no está lleno de vuestra energía. Y ahora tienen que sentir el vacío que han creado. No es un silencio para desaparecer, es un silencio para transformarse. Dejas de ser la persona que necesitaba un cierre, que necesitaba respuestas, y te conviertes en la persona que no necesita nada, porque ahora son ellos los que tienen preguntas. Preguntas como, ¿por qué ha dejado de importarle? ¿He metido la pata? ¿Me ha olvidado?
Y ahí es cuando comienza la espiral. Verás, el silencio no es pasivo, no del tipo que te voy a mostrar. Es invisibilidad activa. Es un movimiento que da la vuelta al guión, porque cuando dejas de dar energía, el poder no desaparece, vuelve a ti. No los estás abandonando, les estás retirando tu poder. Estás dando un paso atrás para que puedan sentir la diferencia entre tu presencia y tu ausencia. Y cuando lo haces bien, cuando es intencionado, tranquilo, limpio, no solo te echan de menos. Sienten el dolor de perder algo que no valoraban hasta que lo perdieron. Pero aún no he terminado, porque en un momento te voy a dar la receta exacta. El truco del silencio. El que es tan oscuro, tan emocionalmente preciso, que debería llevar una etiqueta de advertencia. El que no solo hace que te echen de menos, sino que les vuelve adictos a preguntarse qué estás pensando, dónde has ido y cómo recuperarte. Así que quédate conmigo, porque no se trata de jugar, se trata de despertar una parte de ti que no necesita luchar por llamar la atención, porque tu ausencia se convierte en algo inolvidable. Todavía no lo saben, pero están a punto de sentir todo el peso de perder a alguien que nunca pensaron que podría marcharse sin decir nada. Y tú estás a punto de convertirte, en silencio, en alguien inolvidable. Sigue atento a las recetas que vendrán a continuación, y cuando las uses, nunca volverán a ver el silencio de la misma manera. Número 2. El truco de la banda. Silencio controlado. Muy bien, ya has esperado bastante. ¿Esto es todo? La parte que casi no comparto. La parte que ha tenido. La gente dice que esto no debería hacerse público, porque lo que voy a contarles no es un consejo superficial. No es bonito, no es suave, y definitivamente no es seguro para nadie que no esté preparado para recuperar completamente su poder. Este es el truco de la banda. Y está prohibido por una razón. Porque siempre funciona. Porque elude la lógica. Porque habla directamente al subconsciente, donde residen la atracción, la obsesión y el arrepentimiento. No se trata solo de guardar silencio. Cualquiera puede callarse. Cualquiera puede dar la espalda durante unas horas, publicar una cita en Instagram, activar los recibos de lectura y esperar a que alguien capte la indirecta. Esto no es eso. Se trata de un silencio controlado, y el silencio controlado es algo que muy pocas personas tienen el valor o la claridad para utilizar, porque requiere disciplina emocional. Requiere que te mantengas firme en tu poder, incluso cuando tu ego está gritando. Enviadles un mensaje, arregladlo, hacedles saber cómo os sentís. Pero cuando usáis este tipo de silencio, no perseguís, no explicáis, no reaccionáis. Os retiráis en silencio, con fuerza, sin culpa y sin avisar. Eso es lo que lo hace diferente, porque el silencio normal solo crea espacio, pero el silencio controlado crea tensión, crea el tipo de vacío que sienten en el pecho. Es la ausencia la que resuena más fuerte que la presencia. Déjame mostrarte cómo funciona. Dejas de contactar, no porque estés enfadado, sino porque estás harto de dar sin recibir nada a cambio. Dejas de dar me gusta a sus publicaciones. Dejas de mirar quién ha visto tus historias. Dejas de aparecer. Con eso, sigues transmitiendo la energía de si me necesitas, aquí estoy. No publicas cosas crípticas con la esperanza de que se den cuenta. No te encuentras con ellos por casualidad. Desapareces por completo. Pero lo haces con calma, sin caos, con presencia, sin pánico. Y eso es lo que lo hace tan inquietante, porque esperan ruido, esperan una reacción, esperan que te desmorones, que los persigas, que te derrumbes. Pero cuando les respondes con silencio y confianza, es cuando pierden el control. Analicemos exactamente en qué punto te encuentras ahora mismo. Si estás en una relación apasionada,
Este truco amplifica el deseo, porque tu pareja está acostumbrada a tener acceso a ti, a tu energía, a tu sonrisa, a tu afecto. Pero, ¿qué pasa cuando te alejas sutilmente durante un tiempo, cuando no respondes al mensaje de texto de inmediato, cuando dejas pasar una noche sin ser el primero en dar las buenas noches, no de forma fría, sino de forma poderosa? Se crea un contraste emocional. Les hace preguntarse, ¿en qué está pensando? ¿Se está alejando? Y esa incertidumbre, ese misterio, esa ligera falta de disponibilidad, te hace 10 veces más deseable, porque el cerebro se obsesiona con la inconsistencia. Es la misma razón por la que la gente se engancha a las máquinas tragaperras. No son las ganancias constantes, son las recompensas intermitentes. Y eso es en lo que se convierte este truco. Tú eres la recompensa. Pero ahora te has ganado su atención. No la das por sentada. Ahora bien, si te encuentras en esa etapa incierta en la que las cosas se están enfriando, la pasión está decayendo y no estás seguro de cuál es tu posición. Aquí es donde el silencio controlado no solo es poderoso, es crucial porque cuando alguien se aleja y tú lo persigues, refuerzas su distancia. Les dices que pueden darte menos y seguir obteniendo todo de ti. Pero cuando te callas de verdad. Empiezan a sentir el vacío. Empiezan a hacerse preguntas. ¿He ido demasiado lejos? ¿Ha terminado? ¿Por qué ahora me siento tan vacío? Y ese es el momento en el que cambia la dinámica emocional, porque ahora son ellos los que están inseguros, son ellos los que buscan señales, y tú ya no estás disponible para darles migajas. Y para aquellos de ustedes que fueron heridos, abandonados, traicionados, dejados preguntándose si alguna vez fueron suficientes, este es su superpoder, porque no tienen nada que demostrar. Y cuando finalmente te callas, no por amargura, sino por elevación, el impacto es diferente. Esperaban drama, esperaban lágrimas, culpas, caos, pero les diste una tormenta en silencio, un silencio ensordecedor. Y eso es lo que más atormenta a la gente, porque en el fondo todos quieren saber que siguen importando, todos quieren creer que se les echará de menos. Pero cuando simplemente te vas, sin explicación, sin reacción, sin energía, les obligas a sentarse con ellos mismos, y la mayoría de la gente no puede soportar ese tipo de espejo. El silencio controlado está prohibido, no porque sea cruel, sino porque es demasiado eficaz. Confunde la mente de una manera que deja una huella duradera, rompe patrones, cambia el poder y altera toda la ecuación emocional. Funciona tanto si estás enamorado, confundido o con el corazón roto, porque en todas las etapas de una relación hay una verdad. Anhelamos lo que sentimos que se nos escapa. Y cuando dejas de hablar, cuando dejas de intentar acercarte, cuando tu calidez se enfría sin decir una palabra, empiezan a sentir algo que no esperaban. Pérdida, pérdida real, visceral, aterradora. Y no has tenido que gritar, no has tenido que perseguir. Solo tenías que dejar de aparecer donde te daban por sentado. Así que no confundas esto con desaparecer. Esto no es un juego, es autoridad energética. Es elegir el silencio porque tu energía es sagrada. Y si quieren volver a tener acceso a ti, tendrán que ganárselo. Se preguntarán dónde te has ido. Seguirán buscando señales. Sentirán tu ausencia en lugares en los que ni siquiera sabían que habías estado. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente se pongan en contacto contigo preguntándose qué ha pasado, sabrás que ha funcionado, porque el silencio sin miedo no es debilidad, es seducción, es misterio, es control y es poder. Porque una vez que lo dominas, nunca más tendrás que levantar la voz para que te escuchen. Ahora, quédate conmigo, porque en la siguiente sección te mostraré exactamente por qué funciona.
Bueno, aún no hemos terminado. El poder solo acaba de empezar. Número 3. ¿Por qué siempre funciona? Ahora hablemos de por qué funciona este silencio, por qué los vuelve locos, por qué cambia la dinámica, sin importar lo caliente, fría o destrozada que se haya vuelto la relación. Y por qué, una vez que lo usas, empiezan a caer en una espiral que tú nunca verás, pero de la que nunca se recuperarán. Todo se reduce a una verdad. Los seres humanos anhelan el cierre, no porque seamos débiles, sino porque el cerebro quiere desesperadamente completar las historias emocionales. Y cuando una historia termina de repente, sin previo aviso, sin explicación, sin reacción, sin indicios de lo que vendrá después, la mente se pone en marcha. Empieza a buscar, a reproducir viejas conversaciones, a preguntarse, ¿qué me he perdido? ¿Es la última vez que sabré de ellos? ¿Se han ido de verdad? Y esa búsqueda se convierte en un bucle del que no pueden escapar, porque ya no lo alimentas. No les envías mensajes de texto, no publicas nada para que lo descifren, no les das ninguna pista, y cuando te quedas en silencio, secuestras su atención. Déjame explicarte. Cuando alguien tiene control emocional sobre ti, puede predecir tus acciones. Saben que volverás a llamar. Saben que acabarás por dar señales de vida. Incluso, si te enfadas, dan por hecho que volverás a darles noticias, porque siempre lo has hecho. Pero cuando rompes ese patrón, cuando pasas de ser cálido a frío, de vulnerable a completamente inaccesible, cortocircuitas sus expectativas, te vuelves impredecible. Y eso, psicológicamente, es lo que crea la obsesión. Es la incertidumbre lo que vuelve loca a la gente. No saber en qué situación se encuentran. No saber qué estás pensando. No saber si han sido olvidados o si simplemente se han vuelto olvidables. Y esa pregunta por sí sola, ¿sigo importándole?, es suficiente para mantener a alguien despierto por la noche. Analicemos esto según tu situación actual. Si tu relación es fuerte y estable, te adoran, se sienten seguros. Eso es maravilloso. Pero incluso la seguridad puede convertirse en complacencia. Incluso el amor puede convertirse en rutina. Y cuando algo se vuelve predecible, deja de ser urgente. Entonces, ¿qué pasa cuando, de repente, cambias el patrón? Dejas de enviar mensajes primero, retiras tu energía, no les das el cariño habitual. Esto crea una pequeña crisis emocional en su mente, no porque estés siendo cruel, sino porque de repente se dan cuenta de lo mucho que les importas, porque ahora echan de menos algo que daban por sentado. No has roto la conexión, solo les has hecho sentirla. Ahora bien, si tu relación se está desvaneciendo, si su atención se ha desviado, si su presencia se ha enfriado, es aquí donde el silencio se vuelve letal. Porque cuando creen que tienen el control, que tú seguirás ahí esperando, dándoles una oportunidad más, y entonces simplemente te vas. Ese es el golpe que no vieron venir. Y la mente siempre recuerda el impacto, no la discusión, ni el adiós, sino el momento en que alguien se quedó completamente en silencio, sin pelea, sin drama, solo quietud. Se les mete en el cuerpo como un fantasma del que no pueden deshacerse. Revisan tus historias, acechan tu feed, releen ese último mensaje una y otra vez, tratando de analizar tu tono, tratando de encontrar alguna grieta, alguna pista. Porque, en ausencia de claridad, inventan sus propios significados, y esos significados siempre vuelven a ellos. ¿Hice algo mal? ¿Están viendo a otra persona? ¿Por qué no sufren como yo? Y a los que han sido heridos, los que lo dieron todo y a cambio fueron traicionados o abandonados. Tu silencio no solo es poderoso, es quirúrgico, porque no se lo esperaban de ti. Pensaban que te derrumbarías.
Pensaban que seguirías intentando acercarte, tratando de entender, tratando de arreglar lo que ellos destrozaron. Pero cuando te callas, completamente sin pedir perdón, les obligas a enfrentarse a una crisis de identidad. Porque ahora no solo te echan de menos a ti, echan de menos la versión de sí mismos que tú les reflejabas, la que se sentía querida, admirada, amada y, sin tu validación, se derrumban. Porque el silencio tiene poder. El ruido también. Hace que alguien se enfrente a su propia culpa, y la culpa, cuando resuena sin respuesta, se convierte en obsesión. Así que, si te estás preguntando, ¿pero esto funcionará de verdad? ¿Se darán cuenta siquiera? Sí, sí, lo harán, porque este silencio no es pasivo. No es solo que desaparezcas y esperes que les importe. Es un alejamiento emocional intencionado. Es usted quien cambia la dinámica sin decir una palabra. Es usted quien se convierte en el signo de interrogación de su historia, la frase inconclusa, el «y sí», que perdura más que cualquier cierre. Por eso funciona, porque los seres humanos no se enamoran de la certeza, se enamoran de la posibilidad, de la tensión, del misterio. Y cuando te conviertes en ese misterio, en esa versión hermosa, confusa e inalcanzable de ti mismo, te vuelves inolvidable. Y no has tenido que suplicar, no has tenido que dar explicaciones, solo has tenido que dejar de aparecer donde tu presencia se daba por sentada. Pensaban que tendrían tiempo para volver a ti. Pensaban que seguirías ahí cuando estuvieran listos. Pero ahora te has ido. Y ese silencio es el sonido de su pánico empezando y de tu poder volviendo. Quédate conmigo, porque a continuación te voy a enseñar cómo convertir el contraste emocional en un arma y cómo usar la imprevisibilidad para que te deseen como nunca antes. Número 4. ¿Cómo usar el contraste emocional? Si pensabas que el truco era solo el silencio controlado, amigo mío, solo tienes la mitad del arma. Porque el arma real, la que se clava bajo su piel y se queda ahí, es el contraste emocional. Déjame explicarte algo que muy poca gente entiende. El cerebro no se vuelve adicto a la calma. No se obsesiona con la consistencia. Se obsesiona con la tensión, la imprevisibilidad emocional, los altibajos que envían ondas de choque a través del sistema nervioso. Por eso, el contraste emocional es tan poderoso. Porque cuando cambias el ambiente, de repente, sin previo aviso, creas una especie de latigazo psicológico. En un momento, están disfrutando de tu calidez, tu suavidad, tu presencia, tu afecto, y al siguiente, silencio, retraimiento, desaparecido. No se siente como un castigo, se siente como confusión, y la confusión lleva a la obsesión. Porque ahora tienen que descifrarte. Intentarán descifrar tu silencio como un rompecabezas. Repetirán tu tono, volverán a leer tus mensajes, comprobarán si estás activo en línea, revisarán tus historias. Se preguntarán, ¿dije algo mal? ¿Está enojada? ¿Ha seguido adelante? La mente da vueltas porque el contraste activa el centro del pánico del cerebro y el pánico crea ansia. Apliquemos esto a cada uno de ustedes. Si estás en una relación que todavía es cálida, todavía apasionada, escucha atentamente. No quieres crear distancia por amargura. No se trata de castigar a tu pareja. Se trata de acercarlos alejándote en el momento perfecto, justo después de una cita bonita, justo después de un momento tierno, justo después de que él se abra o diga algo vulnerable. Ahí es cuando te alejas un poco. No desapareces, no te vas durante días, sino que creas un espacio emocional. Te vuelves un poco más difícil de alcanzar. Dejas que el último momento se quede en silencio. ¿Por qué? Porque es entonces cuando se nota el contraste, cuando su cuerpo empieza a echarte de menos.
no porque te hayas ido para siempre, sino porque la energía ha cambiado tan repentinamente que le ha despertado. Pasas de la dulzura a la quietud, y esa quietud se convierte en la tensión que le hace seguir persiguiéndote. Ahora bien, si tu relación se está deteriorando, si han dejado de esforzarse, han dejado de preocuparse, se han enfriado, esta es tu baza. Probablemente hayas intentado ser más abierto, más cariñoso, más generoso, pero nada ha funcionado. Porque cuando alguien siente que te tiene, pase lo que pase, deja de valorar tu presencia. Así que la próxima vez que ignore tu mensaje, no le envíes otro, no le insistas, no le preguntes qué tal. Guarda silencio por completo. Deja que el contraste emocional hable más alto que las palabras, porque cuando alguien espera una reacción y no obtiene nada, eso le sacude. Y de repente, la misma persona que pensaba que podía aprovecharse de tu amor, empieza a preguntarse: espera, ¿se está alejando? ¿La he perdido? Y ese miedo es lo que vuelve a enganchar su corazón. No tu afecto, sino tu ausencia. Y para aquellos que fueron traicionados, aquellos que fueron reemplazados, olvidados, engañados. Aquí es donde esto se vuelve absolutamente brutal. Y lo digo en el sentido más hermoso, porque la persona que te hizo daño pensaba que te entendía. Pensaba que sabía exactamente cómo responderías. Esperaba un corazón roto, un colapso, mensajes interminables tratando de aclarar las cosas. Nunca esperaba nada. Ni un cierre, ni un adiós, ni una pelea. Solo silencio. Pero no cualquier silencio. Un silencio que sigue a la dulzura. Un silencio que aparece justo después de que sonreíste a pesar del dolor y les hiciste creer que estabas bien. Justo después de que pensaron que nunca te irías. Justo después de que asumieron que te tenían atrapado para siempre. Y entonces desapareces, sin avisar, sin pistas, sin explicaciones. Eso es un contraste emocional a nivel del alma. Duele porque les obliga a enfrentarse a lo único que pensaban que nunca volverían a sentir. Tu ausencia. No es una salida dramática, sino un silencio fantasmal que parece permanente. Y cuando la gente siente una pérdida permanente, es cuando comienza el arrepentimiento. No de inmediato, no cuando te callas por primera vez, sino cuando pasan los días y no regresas. Cuando se dan cuenta de que no estabas jugando, que estabas cerrando una puerta en silencio. Eso es lo que hace que el contraste emocional sea adictivo. No es solo el silencio, es el cambio entre quién eras y quién eres ahora. Y no tienes que explicar ese cambio, no tienes que justificar tu retirada. Tu silencio es la explicación, tu ausencia es el mensaje. El contraste es lo que perdura. La tensión es lo que les hace caer en espiral. Y ese espiral es lo que te mantiene en su mente mucho después de que se haya dicho la última palabra. Ahora, quédate conmigo, porque lo que sucede después del contraste es cuando empiezan a romperse. Es cuando aparece el mensaje. Es cuando se ponen en contacto contigo, confundidos, con curiosidad y ansiosos. Y cuando lo hacen, tú no los persigues, tú eliges, porque ahora el poder está totalmente en tus manos. Número 5. El efecto espejo vacío. Ya has oído hablar del silencio. Has sentido el peso del contraste. Pero si realmente quieres que alguien te eche de menos, no solo que se pregunte dónde has ido, sino que se sienta obsesionado por tu ausencia. Entonces, es el momento de añadir el tercer ingrediente a nuestra receta para bandas. Se llama el efecto espejo vacío. Y es más que un truco. Es una inversión psicológica, un método tan sutil, tan inquietante, que hace que las personas sientan exactamente lo mismo que te hicieron sentir a ti, pero sin dramas, sin suplicar, sin venganza, solo reflexión. Verás, cuando la gente se aleja de ti,
cuando se vuelve fría, distraída, descuidada, en realidad no espera que reflejes su distancia. Espera que la persigas, que llenes el espacio, que te esfuerces más, porque eso es lo que siempre has hecho. Siempre has sido tú quien ha cerrado la brecha. Pero con esto no te limitas a retroceder. Te alejas más, no con ira, ni con amargura, sino con un silencio que les duele de una forma que su ego no puede explicar. Este es el vacío. Es el espacio silencioso donde antes estaba tu calidez. Es el espacio que creían que podían dar por sentado, y ahora les refleja todo lo que te han estado haciendo. Si ignoran tus mensajes, tú ignoras su energía. Si dejan de llamar, dejas de esperar. Si te dan migajas, desapareces por completo, no para hacerles daño, sino para reflejar la frialdad que creían que no notarías. Te convertís en el espejo, pero no en cualquier espejo. Te convertís en el vacío, la versión de ti que ya no da explicaciones, ya no reacciona, ya no pregunta, ¿qué hice mal? Porque ahora ellos se están haciendo esa misma pregunta una y otra vez. Déjame decirte lo que pasa cuando dominas esto. Su mente se vuelve contra ellos. Empezarán a preguntarse si alguna vez les importaste. Empezarán a temer que tal vez sí les importabas y lo arruinaron. Intentarán recordar cómo sonaba tu risa, cómo se sentía cuando te importaban, cuando aparecías, cuando hacías que todo pareciera fácil. Y ahora esa energía se ha ido, sin cierre, sin escena, sin pelea a la que aferrarse, solo el espejo. Les diste lo que te dieron, pero con aplomo, con elegancia, con silencio. Y eso es lo que lo hace tan devastador, porque no parece venganza, parece crecimiento. Y eso es lo que lo hace imposible de discutir. Hablemos de cómo te afecta esto, dependiendo de dónde te encuentres. Si estás en una relación que todavía se siente viva, esta es tu ventaja para mantener la polaridad. No lo hagas con hostilidad, hazlo con elegancia. Él se aleja. No entres en pánico, reflexiona, iguala la energía con un desapego ligero, casi sin esfuerzo. Es juguetón, como decir, oh, hoy estás callado, yo también. No estás enfadado, pero ya no eres el que se emociona en exceso, no estás rellenando los huecos. Y ese pequeño cambio le desconcierta de la mejor manera posible. Si ves que tu relación se está apagando, si tu pareja se está alejando, distraída, indiferente, este es tu botón de reinicio, porque si tú sigues dando, ellos seguirán recibiendo. Pero cuando paras, cuando simplemente reflejas el silencio que te han dado, les obligas a escuchar por fin el silencio por sí mismos. Ahora ya no ignoran tus mensajes. Están sentados en una habitación tranquila, preguntándose por qué no les has enviado ningún mensaje. Ahora ya no pasan de largo tu historia. Se preguntan por qué no has publicado nada en 3 días. Te has convertido en el silencio que ellos solían infligirte. Pero esta vez es deliberado. Y si te han hecho daño, si se han marchado como si fueras desechable, esto es justicia emocional divina. Porque esperaban que te derrumbaras. Pensaban que te romperías delante de ellos, pero en lugar de eso, has reflejado el abandono y luego has desaparecido con elegancia. No lo dirán en voz alta, pero ese fue el momento en que lo supieron. Te perdieron. No cuando mintieron, ni cuando desaparecieron, ni siquiera cuando te traicionaron. Fue en el momento en que no te acobardaste, no lloraste, no los persiguiste. Simplemente te convertiste en su reflejo, y de repente no pudieron soportar la imagen. Por eso funciona, porque las personas no cambian cuando les suplicas, cambian cuando se enfrentan a sí mismas. Y tu silencio, tu espejo, es lo único lo suficientemente fuerte como para mostrarles la verdad. Así que recuerda esto. Cuando reflejas su energía, no con fuego, sino con vacío,
Les obligas a sentir exactamente la misma incomodidad que te hicieron sentir a ti. Y nada, absolutamente nada, hace que una persona caiga en espiral más rápido que ver reflejado su propio abandono emocional sin una sola palabra. Ahora, quédate cerca, porque en la siguiente sección te voy a enseñar cómo dominar los cambios sutiles de energía sin quedarte completamente en silencio y seguir volviéndolos locos de curiosidad. Número 6. Cambios sutiles de energía sin decir una palabra. Si pensabas que el silencio era el único poder de esta receta para romper con alguien, déjame mostrarte algo aún más afilado, algo más suave, más lento, y sin embargo, de alguna manera más letal. Porque a veces ni siquiera se trata de quedarse completamente en silencio. No se trata de bloquearlos o desaparecer como un fantasma en la noche. A veces son los pequeños cambios en la energía, los que no anuncias, los que no publicas, los que ellos sienten, pero no pueden explicar. Ahí es donde está la magia. Ahí es donde comienza la obsesión, porque el cerebro está programado para notar cambios sutiles. Y cuando el ambiente cambia, aunque sea un poco, provoca una perturbación emocional. Despierta esa voz interior que dice: espera, algo ha cambiado, algo va mal. Y de repente ya no se sienten cómodos, ya no se dejan llevar, escudriñan cada detalle de tu comportamiento, tratando de averiguar qué han hecho o qué se han perdido. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la vida real. No dejas de responder, solo dejas de responder primero. No dejas de sonreír, pero tu sonrisa se desvanece más rápido. Sigues hablando con ellos, pero tus ojos no brillan igual. Sigues siendo amable, pero ahora tu energía es más fría, no fría, solo distante, mesurada, como si supieras algo que ellos no saben. Y créeme, lo notarán. No lo dirán en voz alta, al menos al principio. Solo harán pausas más largas antes de responder. Reriad tu último mensaje, tratando de descifrar tu tono. Notarán que te has reído menos con ese chiste, que tu voz no se ha suavizado como solía hacerlo, que antes les preguntabas cómo les había ido el día y ahora no lo haces. Y ese cambio les persigue, porque ahora ya no se centran en lo que dices, sino en lo que no dices, en lo que no les das. Lo que antes fluía sin esfuerzo de ti, ahora parece un misterio. Vamos a centrarnos en cada uno de ustedes, para que sepan exactamente cómo usar esto. Si estás en una relación apasionada y ardiente, así es como reavivas la obsesión. No tienes que jugar, no tienes que desaparecer, solo tienes que retirar tu energía un poco. Eso es todo. No le envías mensajes como solías hacerlo. No llenes los silencios, no expliques tu estado de ánimo. Deja que él persiga el cambio, y cuando te pregunte, ¿te pasa algo?, sonríe y di, no, estoy bien. Y esa incertidumbre, ese pequeño destello de distancia, lo volverá loco, porque ahora está trabajando para recuperar la ternura que antes daba por sentada, y eso es reavivar la atracción. Ahora bien, si tu relación se está desvaneciendo, es aquí donde el cambio sutil se convierte en tu juego de poder más elegante, porque cuando alguien empieza a alejarse, la mayoría de la gente entra en pánico. Se preguntan, ¿estamos bien? ¿He hecho algo mal? Compensan en exceso. Pero tú haces lo contrario. Actúas como si supieras algo que ellos no saben. Igualas su frialdad, pero con elegancia. Dejas de dar demasiado, dejas de intentar que sea como antes. Y cuando finalmente notan el silencio en tu sonrisa, la distancia en tu tacto, el retraso en tus mensajes, empiezan a sentir las consecuencias de su negligencia. Y no es porque hayas montado una escena, es porque has dejado que la energía hable por sí misma. Sin cierres, sin dramas, solo cambios que no pueden ignorar.
Y si te rompieron el corazón, si te traicionaron, te sustituyeron o desaparecieron sin pensarlo dos veces, aquí es donde tu poder se convierte en arte, porque no necesitas venganza, no necesitas una gran salida, solo necesitas desligarte en silencio, emocionalmente, de forma limpia. Puedes seguir siendo educado, puedes seguir estando guapo, sonriendo, diciendo hola, incluso respondiendo a un mensaje, pero tu espíritu ya no está involucrado, y ellos lo sentirán porque están acostumbrados a sentirte ahí, tu presencia, tu cariño, tu calidez emocional. Y ahora es como estar al lado de alguien que una vez los adoraba, pero que ya no los ve igual. Y esa diferencia duele más que cualquier venganza, porque no saben cómo arreglarlo. Ni siquiera saben exactamente qué es lo que está mal. Lo único que saben es la luz de tus ojos. Ya no es para ellos. Así que, tanto si sigues enamorado, perdiendo a alguien poco a poco, o recuperándote de un desengaño amoroso, estos sutiles cambios son tu poder. No requieren palabras, no requieren bloquear, desaparecer o montar una escena. Solo una tranquila decisión interna de no volver a dar libremente lo que ya no se aprecia, de no volver a brillar por alguien que solo se fijaba en ti cuando te apagabas, de volverte inalcanzable, no físicamente, sino energéticamente. Y ese tipo de cambio es el que ellos sienten en lo más profundo de su ser. Ahora quédate conmigo, porque a continuación te voy a mostrar lo que pasa cuando finalmente se rompen, cuando el silencio, el contraste, el espejo y los cambios sutiles finalmente rompen su ego y vuelven arrastrándose. Número 7. Cuando rompen el silencio primero. Y lo harán. Y ahora llegamos al momento que has estado esperando en silencio. El momento que demuestra que toda esta receta funciona. El silencio, el contraste, el espejo, el cambio sutil, todo conduce aquí, porque al final se rompen. Siempre lo hacen. Al principio, fingirán que no les afecta, se mostrarán ocupados, publicarán historias, se reirán un poco más fuerte de lo habitual, coquetearán con personas que sabes que son para llamar tu atención, actuarán como si hubieran seguido adelante, como si tú nunca hubieras dejado huella. Pero eso es todo, es una actuación, porque incluso los mejores actores se olvidan del guión cuando el silencio se hace demasiado fuerte. Y el silencio es más fuerte que el orgullo. Así que notarás el cambio. Empieza poco a poco. Ven tus historias un poco más rápido de lo normal. Les gusta algo de tu feed que no esperabas. Publican algo ambiguo, lo suficientemente ambiguo como para que sepas que es para ti. Pero entonces ocurre el mensaje: hola, estaba pensando en ti. Espero que estén bien. Siento no haberte escrito. He estado muy liado últimamente. O quizás sea aún más informal. ¿Has visto eso de lo que hablamos? Acabo de recordar esa canción que me enseñaste. Ja, ja, ja. ¿Te acuerdas de cuando? Y de repente vuelves a estar en su mente, no como un recuerdo, sino como un dolor. Que quede claro, no es casualidad. No es que se hayan acordado de ti. Te han estado recordando sin parar. Han estado intentando convencerse de que están bien, hasta que la quietud se ha vuelto insoportable, porque la versión de ti, que una vez les llenó de amor, ahora es completamente inaccesible. Y cuando rompen el silencio es cuando la dinámica cambia, es cuando comienza la persecución. Pero esta vez tú no estás persiguiendo. Y aquí es donde la mayoría de la gente la fastidia. Se precipitan, responden demasiado rápido, desvanecen el misterio, lo dejan todo solo para que los vean de nuevo. Pero tú no, ahora no, porque ahora sabes más. No los castigas, no los ignoras para siempre, simplemente haces una pausa, respiras, les dejas sentir el peso de lo que han hecho, no con crueldad, sino con el silencio que hay entre su intento de acercamiento
y tu respuesta. Deja que se pregunten, deja que miren el teléfono unas cuantas veces, demasiadas veces. Deja que sientan lo que es esperar tu energía, porque ahora necesitan ganarse tu calidez, no exigirla, ni esperarla, ganársela. Y sabrás cuándo van en serio, porque su tono cambia, se vuelven más vulnerables, menos orgullosos. Dejan de fingir, sienten el cambio, la nueva versión de ti, más fuerte, más tranquila, más fría, pero de alguna manera más magnética que nunca. Intentarán sacar a relucir a la antigua tú, la que respondía en segundos, la que no podía soportar el espacio, la que necesitaba un cierre más que respeto. Pero tú ya no eres ella. Tú eres la versión de ti misma que la gente lamenta haber perdido. Y esa energía no se puede fingir. Así que cuando rompan el silencio, y créeme que lo harán, no te apresures a validarlos. No derrames tu corazón para demostrar que todavía te importa, porque ahora es su turno de demostrar algo, de demostrar que vuelven a merecer tu ternura, de demostrar que ven tu valor, no solo sienten tu ausencia. Y cuanto más tiempo mantengas tu poder, más lo sentirán. Porque lo que les duele no es tu silencio, es darse cuenta de que siempre fuiste tú quien soportaba el peso emocional. Y ahora que ya no lo tienes, lo sienten en cada parte de su cuerpo. Así es como se invierte la dinámica. Así es como el cazador se convierte en el cazado. Y así es como dejas de suplicar amor y empiezas a ser recordado como aquel al que nunca superaron del todo. Así que no te limites a reaccionar cuando vuelvan. Responde desde tu poder, desde tu energía sanada y elevada, desde la versión de ti mismo que sabe que el silencio nunca fue una debilidad. Era el mensaje que no podían dejar de oír. Y ahora que te escuchan, hazles trabajar por cada gota de tu calidez, no por rencor, sino por tu propia autoestima. Porque cuando finalmente rompan el silencio, tú ya habrás ganado. Solo tienes que decidir. ¿Merecen otra oportunidad con tu energía o tu silencio fue su última lección? Y si esto te ha llegado al alma, si has sentido cada palabra como si estuviera escrita para ti, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al me gusta, suscríbete para ver más y cuéntame en los comentarios. ¿Estás listo para ser aquel o aquella a quien nunca superarán? Nos vemos en el próximo vídeo.